pasado, lo que nos habló Mateo 4:1. Vimos que tu ser espiritual es tan grande como el mismo Jesús, que no eres un poquito como Él, sino exactamente como Él. ¿Sí o no, hermanos? ¿Vimos eso? ¿No? Que nosotros somos exactamente como Cristo Jesús. Hermanos, levanten ese ánimo, porque este es el día, el momento que vamos a glorificar a Dios de todo lo que estamos entendiendo y comprendiendo que somos nosotros para Dios. Amén. Tu hombre espiritual tiene el mismo ADN espiritual de Dios. Eso. Y también hemos visto en Efesios 2, del 1 al 5, en la que nos dice que cuando aceptamos a Cristo somos salvos por gracia, y nos ha levantado y nos ha sentado en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros no vamos a esperar morir para recién decir voy a ir al cielo. Ya estamos en el cielo. Este es el cuerpo, es lo que dice el templo del Espíritu Santo. Antiguamente, hermanos, había que cargaban el arca del templo, ¿verdad? En el arca del templo estaba el sacrificio, ¿no? La fuente de la proposición, el sacrificio y el sacerdote, para poder acercarnos a Dios, para poder entrar a su presencia. Hoy en día, hermanos, ya no, el arca somos nosotros. El arca somos nosotros y el sacrificio lo hizo Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros somos libres ahora. Amén. En Hebreos 2:9 nos dice que Jesús gustó de la muerte, y cuando resucitó nos entregó todo. Y ahora lo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Jesús degustó de la muerte. Él degustó absolutamente todo. Él fue quien lo sufrió, ¿no? Quien lo pasó para que nosotros seamos libres. Nosotros no vamos a sentir ni la muerte. Simplemente vamos a pasar de una vida a otra, y este cuerpo va a desaparecer, porque el cuerpo sí vuelve a lo que es la tierra de donde salió, ¿no? La palabra dice que del polvo fuiste y al polvo regresas. Entonces, nosotros no nos preocupemos por este cuerpo. Habíamos visto que Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado. El cuerpo con el que Él murió como hombre, ese cuerpo se quedó sepultado, ese cuerpo se fue al infierno, ese cuerpo se volvió polvo, pero Él, al levantarse, cuando Dios lo resucita y lo levanta, Él se levanta con un cuerpo glorificado, que es con el que se presenta a sus discípulos, con el que Él todavía se queda 40 días más aquí en la tierra, dando sus últimas explicaciones, sus últimos detalles, para poder Él ir a la presencia de Dios. Entonces, nosotros también vamos a ser levantados con un cuerpo glorificado. Este cuerpo se vuelve a la tierra. Nuestro espíritu se va a la presencia de Dios. Y cuando tenemos que estar en la presencia, ya cuando Cristo venga y levante, dice, ¿quiénes van a levantar primero? A los que duermen. A los que duermen en Cristo. Ellos van a ser levantados primero cuando Cristo venga por su esposo. Después de ellos recién salimos nosotros, sale el Espíritu Santo y salimos nosotros al encuentro de Dios. Dice que cuando suenen las trompetas, dice la palabra, Cristo vendrá y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. No es que Él va a venir y simplemente entre las nubes y salimos y que nadie lo vea. No, todo ojo lo verá. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para ese momento, ¿no? Esto es lo que hemos dado nosotros el domingo pasado. También hablamos sobre Romanos 5, del 12 al 19. Que por la desobediencia de un hombre que fue Adán entró la muerte, y por la obediencia de un hombre que fue Cristo tenemos la vida eterna. Nos dio la justicia, nos entregó la justicia, por lo cual somos justos ante Dios. Somos la justicia de Dios. Hebreos 2, del 14 al 15. Así que el diablo no tiene el poder de la muerte. Acuérdense, el diablo no tiene el poder de la muerte. Todo lo que le queda al diablo es una simple amenaza.
Es una simple amenaza. Él ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos todo lo que Cristo nos ha entregado, por lo cual nosotros tenemos que disfrutarlo. No debemos dejar que el diablo nos robe, porque él solamente amenaza. Primera de Corintios 15:57. Tenemos la victoria sobre la muerte. La muerte no nos duele. No lo sabrá nadie cómo es. Así que no tenemos por qué tener miedo ni temor. Estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén, ¿verdad? Estar nosotros ausentes del cuerpo es estar presente en el Señor. Así que cuando el diablo venga con sus amenazas, nunca te rindas o hagas lo que él quiere que tú hagas. Porque el diablo es astuto y lo primero que pone son ideas. Es lo que te puede tocar, es tu mente poniéndote ideas. Ahora de ahí depende de que tú lo asimiles y comiences ya a creer o a hacer lo que él quiera, ¿no? Sin darte cuenta, le vas dando paso. Nunca te rindas, nunca jamás te rindas, desde ahora hasta el tiempo que te queda en esta tierra. Nunca te rindas. Utiliza el poderoso nombre de Jesús. Resistirle firmemente. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado? ¿Qué hizo? Le resistió al diablo. ¿Con qué? Con la palabra. Con el escrito está. ¿Amén o no amén? Amén, hermanos, ¿no? Escrito está. Entonces Jesucristo le dijo: yo he venido para que tengan una vida de Dios, que predomine su existencia y la tengan más abundantemente. Es lo que dijo Jesús. Pero el ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir. Ahora, ¿qué es lo que él viene a robar? ¿Qué es lo que Satanás viene a robarte? La palabra. Él no está tratando de robarte tu dinero. Él no está tratando de entrar a tu casa y robarte. No. Él te roba la palabra, pero al robarte la palabra te robó todo. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque en la palabra tenemos todo. Porque Cristo nos entregó todo y todo está en su palabra. Solamente tú la haces efectiva cuando tú la sueltas, cuando tú la hablas. Amén. Si tú dices no puedo, no puedes, pues no vas a poder, ¿ya? Porque eso es lo que tú piensas y crees. Pero Cristo te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y todo es todo. Entonces no hay nada que tú puedas decir yo no lo puedo hacer. Tú lo puedes hacer. Dice Jesús se comió siempre la palabra de vida de la cual nosotros vivimos. Si Jesús se comió la palabra siempre, ¿por qué nosotros no comerla? ¿Por qué nosotros no vivir de ella? No solamente de oídas conocerle a Dios, sino conocerlo por su boca, por lo que Él nos dice. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tu victoria y la mía tiene absoluta garantía. El apóstol Santiago en su epístola nos dice, ahora sí comenzamos a hacer un resumen, lo del domingo pasado, y hoy comenzamos ya la prédica de la continuación del hombre espiritual. ¿Qué nos dice Santiago 1 del 22 al 24? Vamos a ver. Entonces, hermanos, tú tienes todo en tu boca, todo. Tu sanidad está en tu boca. Recuerda eso, tú tienes todo, no hay nada, absolutamente nada que Dios tenga que hacer, porque Cristo ya lo hizo. ¿Cuántos creen eso? Cristo ya lo hizo. Santiago 1, versículo 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Cuando nosotros nos miramos en un espejo nos vemos,
pero una vez que damos media vuelta del espejo ni siquiera nos acordamos, o no sé, no, yo ni recuerdo ni cómo he salido, ni cómo estoy, ni cómo me vi. ¿Por qué? Porque no pensamos, no meditamos en lo que nos hemos visto, sino estamos pendientes de lo que vamos a hacer, ¿no? Santiago nos habla de la palabra, nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Si puedes escuchar la palabra, si puedes vivir la palabra, si puedes oírla, tú puedes ser un hacedor de ella. Ojo, si tú puedes, dice, escuchar la palabra, si tú puedes vivir la palabra, si puedes oírla, entonces puedes ser un hacedor de ella. Si Dios te dice, tú puedes oírlo, el mismo Dios que te dio la capacidad de oírla, también te dio la capacidad de hacerla. Entonces, hermanos, ¿cómo no meditar en ella y cómo no preguntarle al Señor? Palabra que tú no entiendas en tu comunión con Dios, Dios te la va a dar. Dios te va a dar y te va a decir, esto es así y esto no, o esto es caro, qué es lo que tiene. Te va a dar la revelación para ti, para ti sola. Porque la revelación es personal, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, no solamente oyes y te quedas tranquilo, no solamente tú lees la palabra y te quedas tranquilo, sino que la haces la palabra. ¿Qué quiere decir hacer la palabra? Hacer quiere decir vivirla, cambiar. Tú tienes que cambiar de tu forma de ser, de lo que has sido hasta el momento en que tú veniste a los pies de Cristo y luego comenzaste a conocer la palabra, a escuchar la palabra, a oírla la palabra, para luego ser hacedor de ella. Amén. Hacedor, ¿por qué? Porque aquí es donde Dios te instruye, es donde Dios te está dando su voluntad, lo que Él quiere de ti. Nosotros no hemos venido a la iglesia solamente para orar o quejarnos, ¿no? Porque hay muchas clases de oraciones. Las oraciones deben ser con la palabra, pero muchos venimos, lloramos y nos quejamos. Esa no es oración, ya esa es quejebranza, llamemos así, ¿no? Mira, Señor, lo que me pasó, mira, Señor, tengo esto, mira, Señor, me duele, mira, Señor, no tengo dinero, mira, Señor, me botan de mi casa, mira, Señor, y todo es mira, Señor, mira, Señor, mira, Señor. El Señor está cruzadito de brazos y dice, pobre hijo mío, pobre hija mía, ¿yo qué puedo hacer si ya hice todo? Yo ya hice todo. Ahora, si en lugar de estar quejándote, coges la Biblia y haces lo que dice en ella, entonces recibirás lo que tú estás necesitando. Eso te dice el Señor. Por eso dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Persevera en ella. Esta es una ley exacta, es una ley perfecta. El problema es el que hemos dado el primer lugar a otras cosas. No le damos el primer lugar a Dios. Miren cómo estamos ahora. Solamente se ha pasado el culto del domingo para hoy día. Nada más. Damos prioridad a lo que el mundo quiere, a lo que el hombre quiere, a lo que nuestros deseos quieren, y no le damos el lugar de lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Es la palabra de Dios para todo el mundo. Él envió su palabra y lo sanó por su palabra. Y la palabra es una ley perfecta que nos libera de la enfermedad y la dolencia. ¿Cuántos creen, hermanos, esto? Amén. La palabra de Dios es la que nos sana. No somos nosotros, es Dios, porque Él ya lo hizo ya. Él ya se llevó las enfermedades y dolencias. Entonces, si yo tengo un dolor, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ese dolor no es mío, no me corresponde. Esa enfermedad ya no es mía, te vas en el nombre de Jesús. Así que, diablo, sin vergüenza, a mí no me vas a mentir. A mí no me vas a venir a decir que yo estoy enferma, porque yo no estoy enferma. ¿Por qué? Porque yo vivo en la palabra, porque yo hago la palabra, porque yo creo la palabra, porque soy hacedora de la palabra. Entonces, si somos hacedores de la palabra, nosotros no podemos padecer de todo lo que el enemigo quiere que tú vivas, que parezcas.
Hay muchos que no sanan porque no viven en la palabra. Santiago dijo la palabra, te está retando. Y si no crees, tienes dudas o te desanimaste, muchos dicen, yo supongo que esto no es para mí. Esa respuesta muchas veces se escucha y se da, hermano. No, yo creo que esto no es para mí. No, yo no estoy preparado para hacer esto, ¿no? Pero ya tienes todo. Son palabras que están declarando y muchas veces le echamos la culpa al diablo. Pobre diablo, tiene un cheque abierto que todos se lo cargamos a él, ¿no? Todo. Si te duele algo, a este diablo sin vergüenza me tocó. Si te resfrías, ay, este diablo ya hizo que me resfríe. No es el diablo, es tu negligencia. Si estás con el cuerpo caliente, estás sudando y abres el frigider, ¿qué cosa que no te puede dar una neumonía ahí, no? Te puede dar. ¿Por qué? Por imprudencia. Pero el diablo no tuvo nada que ver contigo. Sin embargo, ya se le echó la culpa que por culpa de él se enfermó. No, no es así. Él ya no tiene poder para hacer lo que quiere con los hijos de Dios. Amén. Lo que pasa es que escuchaste una palabra de tu enemigo y lo creíste. Vino a Jesús y Jesús le dijo, escrito está. Entonces nosotros tenemos la palabra para desechar todo lo que nos viene a querer atacar. Y todo es todo. Escrito está. Todo hubiera quedado allí. En ese momento cuando Jesús declaró, escrito está. Eso quedó perfectamente para siempre. Cada vez que abres la Biblia, dice exactamente lo mismo. ¿Amén o no amén, hermanos? Aleluya. Siempre que se abre la Biblia para leer, siempre encontramos lo mismo. O encontramos que le han sacado un texto y te han puesto otro. No, siempre encontramos lo mismo. Y nosotros no nos damos cuenta. Lo leemos y muchas veces lo pasamos. Pero allí tenemos el escrito está en el que tú tienes la victoria. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué dice Juan 1:1? Juan 1:1. En principio, todos sabemos. ¿Sí? Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué te dice? En el principio, antes de, el principio es antes de. Era el verbo, ¿y quién era el verbo? Cristo. Él estuvo desde el principio. Miren, ahora vamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Gloria a Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Cristo, ¿verdad? El verbo. En el principio el verbo creó los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Se está moviendo el Espíritu de Dios. Siempre se está moviendo. Él nunca se estanca, recuerden eso. Él nunca se detiene en un solo lugar. Siempre está en acción. Él nunca se calma. Pero nada estaba sucediendo en ese entonces. El Espíritu de Dios siempre está presto para la palabra. El Espíritu de Dios se mueve con la palabra. ¿Sí o no? Amén. Amén, hermanos. Alguien ya ha nacido de nuevo y se encuentra enfermo, muy enfermo, postrado. No te equivoques, Dios no fue quien lo puso en cama. Dios no nos enferma. Dios no hace eso. Dios nunca te enferma, ni te pone nada que sea malo para tu vida. ¿Amén? Sabemos que siempre la voluntad de Dios es que seas sano, que seas próspero, que seas libre, que seas bendecido. Esa es la voluntad de Dios.
¿Se acuerdan cuando vino el leproso a Jesús y le dijo: Señor, yo sé que puedes sanarme? Él le dijo: si quieres, pero si quieres, hazme limpio y límpiame. Y Jesús le dijo: quiero, y sé limpio. ¿No? Entonces, Dios le dijo en ese entonces: si quieres, Jesús le dijo: si quieres, le dice, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme. Y él le dijo: si quiero. ¿Pero por qué? Porque Jesús todavía estaba en la tierra. Todavía Él estaba preparando a la humanidad para el momento en que Él iba a entregarse como sacrificio. Pero hoy en día nosotros ya tenemos todo. Todo lo que Cristo hizo está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué es lo que hablas, hermanos? ¿Hablas de la palabra o hablas de las novelas? ¿Hablas de las noticias? ¿Hablas de las muertes? ¿Qué es lo que hablas, hermanos? ¿No? Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que hablar la palabra, porque eso es lo que nos edifica, eso es lo que te va a dar la vida. ¿Qué dice Juan 5:19? Nosotros muchas veces nos detenemos a hablar sobre la situación, lo que está sucediendo, las muertes, pero no nos detenemos a compartir la palabra. Debemos también reunirnos nosotros también con personas con quienes le podamos hablar, compartir lo que Cristo nos entregó, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él no dijo que no lo podía hacer, sino dijo que no podía. Él es el Hijo de Dios. No, acá acabamos de leer. Él no dijo que no podía. Él respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo. O sea, le está esclareciendo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, Él no negó que no lo podía hacer, sino que Él hacía. Él es el Hijo de Dios y Él ministró como un hombre lleno del Espíritu Santo. Él dijo: por mí mismo nada puedo hacer, sino lo que veo hacer al Padre. Lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Entonces acá, hermanos, si Jesús hacía lo que el Padre le decía que haga, lo que Él veía que el Padre hacía, Él no se movía por sus fuerzas, Él no se movía por sí solo, Él no hacía lo que a Él se le antojaba, ni siquiera sanar a un enfermo, hermano. Pero ahora nosotros que sabemos que ya lo hizo, que ya todo lo tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra boca, entonces nosotros tenemos libertad de parte de Dios, tenemos la autoridad y el poder de Cristo Jesús para nosotros sí sanar. ¿Amén o no amén? Amén. Amén, hermanos. Entonces no hay ninguna enfermedad que se resista al nombre de Cristo Jesús. Se resiste porque no crees la palabra, se resiste porque no vives en la palabra, se resiste porque tu corazón todavía está más creyendo el dolor que creyendo lo que Dios ya hizo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dios no hace excepción de personas. Dios no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Padre dijo del cielo: si habéis visto al Hijo, me habéis visto a mí. Jesucristo no quiere hacer una cosa
y el padre hacer otra cosa, sino los dos hacen lo mismo. Tenemos que leer los evangelios, hermanos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la que ahí nos habla todo cómo se vivió y lo que se experimentó. Hagamos carne estos evangelios y vivamos como lo dice. En ninguno de los evangelios vemos que Jesucristo le dijera no a una sola persona. Ni una vez dijo no. ¿Amén? ¿O no, mi hermano? Ninguna vez él negó nada. Así que llegamos ahora a un lugar donde vamos a ver lo que pasó. Un hijo de Dios, nacido de nuevo, postrado en una cama, gravemente enfermo. El Espíritu Santo se está moviendo dentro de esa persona. Entonces, ¿por qué no se deshace de esa enfermedad y se levanta? Si el Espíritu Santo está en nosotros, verdaderamente en nosotros, y se mueve dentro de nosotros, entonces ¿por qué si te atacó algún dolor, una enfermedad, por qué esa enfermedad no se va de ti? Porque no la ejecuta la palabra, hermanos. No la ejecuta la palabra con convicción de que eso ya no le corresponde. Cuando a mí me viene una dolencia y el médico me da unos diagnósticos que ya no he vuelto a revisar más tampoco, yo le digo a la enfermedad, yo le llamo por su nombre y le digo, mírame, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que tú no tienes cabida en este cuerpo. Conforme entraste, te vas en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir ahí, demora un poquito, se queda y todo, pero al final se tiene que ir. Porque yo no lo permito, no le permito que se quede conmigo. ¿Por qué? Porque escrito está que Jesús se llevó las enfermedades y dolencias. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú digas, lo que tú hables, de eso se alimentará tu vientre. En Génesis 1:2, ¿qué te dice? Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque Dios no comenzó en ese instante a crear planetas. ¿Por qué no comenzó a crear nuevos cielos y nueva tierra? Él no tenía por qué trabajar. La definición hebrea para la palabra que se traduce cosas es raíz. Cosas es raíz. Raíz es materia. Toda cosa material es palabra. La palabra de Dios equivale a cosas. ¿Cómo lo entendemos esto? Y cosas siempre equivale a la palabra de Dios. La palabra de Dios equivale a cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido la fe, ¿o no? Todos hemos recibido fe, ¿no? Y de acuerdo a tu fe te será hecho. Entonces, ¿tú qué es lo que tú necesitas? Si Dios ya te entregó todo, Dios te ha hecho bendecido, te ha hecho próspero, Dios te ha hecho sano, Dios te ha hecho libre, Dios no te ha hecho pobre, ¿qué necesitas? Si estás viviendo en la palabra, lo único que tú necesitas es doblar la rodilla, darle gracias a Dios, clamar, pedir y agradecerle, porque las cosas materiales vienen por la palabra. Amén. Porque de lo contrario tú lo harías mentiroso a Dios. ¿Sí o no? Ay, no tengo plata, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, no tengo, ¿de dónde voy a sacar? ¿No tienes? Ya pues pídele a tu Padre. Tu Padre Celestial no es el dueño del oro y de la plata. Entonces, si tu Padre es el dueño del oro y de la plata, y tú como hijo no vas a disfrutar de ese oro y de esa plata, la palabra lo dice. Entonces, suelta tu fe, ejerce tu fe. Suelta la palabra. Yo le recuerdo al Señor. Yo oro, yo clamo y yo le recuerdo su promesa para mí, la palabra. Por lo tanto,
yo recibo lo que necesito o lo que deseo, porque su palabra lo dice. Entonces acá nos está diciendo que la palabra es materia. La palabra de Dios equivale a cosas, y las cosas siempre equivalen a la palabra de Dios. Así que muchos, por desconocer la palabra de Dios, ¿por qué vemos tanta necesidad? ¿Por qué vemos tanta escasez? ¿Por qué vemos tanta pobreza? Muchos dicen, no, es que mi abuelo fue pobre, mi madre pobre, yo también soy pobre. Porque no tuvieron a Cristo. ¿Quién es pobre? El diablo es pobre, hermano. El diablo no tiene nada. El diablo solamente tiene ideas para mentir, para acechar. Pero el diablo no tiene nada. Y como él no tiene nada, los que le siguen a él tampoco tienen nada. Pero los que estamos en Cristo y los que estamos con él, tenemos todo. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha entregado. Y Dios te entregó en la palabra. Así es que no aceptemos lo que nos digan los médicos. No aceptemos cuando tú veas tu monedero sin dinero. No lo aceptes. ¿Por qué? Porque tu Padre es el Todopoderoso. Entonces yo levanto mi monedero y le digo, Señor, llénalo. Llénalo. Yo no tengo por qué ir a pedir a nadie. Yo no tengo por qué ir a decir, oye, dame. Dios me lo va a dar y Él me lo da para mí. Él me lo da para mí. Y si yo le pido, Señor, dame, necesito bendecir, entonces me tiene que dar para bendecir. Yo soy la primera bendecida para luego correr y bendecir. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Qué te dice Hebreos 1:1? A Hebreos 1:1. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos, lo que somos verdaderamente en Cristo? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los hombres por los profetas. En estos postreros días Él nos habló a través de su Hijo. Amén. ¿Sí? Antes hablaba por los profetas. Todos los buscaban a los hombres de Dios cuando querían hacerle consultas, ¿no? Iban. Pero cuando ya Cristo muere y cuando Cristo ya resucita, entonces nosotros quedamos ya libres y recibimos la palabra de verdad. Su palabra de verdad la tenemos aquí. La boca de Dios es la Biblia. ¿Quieres saber algo? Lee la Biblia. Acá están tus profecías. Acá lo tienes para tu pasado, tu presente, tu futuro, hermano. Amén. Si corres a buscar un profeta, tú no sabes si el profeta te está diciendo verdad o te está diciendo de su carne, ¿no? En los postreros días nos ha hablado por su Hijo toda clase de cosas. Cuando Jesucristo fue al infierno, Él sufrió el castigo de Adán, del tuyo y del mío también. Pero un medio de lo que llamó Él el estómago de la tierra, del estómago de la tierra nos salvó. Tiene un listado en hebreo de todo lo que hizo allí. Fue donde Jesucristo fue renacido. ¿Amén o no? Jesucristo fue renacido después que Él murió. Descendió a los infiernos, lo burló a Satanás, abrió ¿cómo se llama? Abrió las puertas del Hades, las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque le quitó las llaves a Satanás y los hizo libres. Entonces a nosotros nos hizo libres en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Amén. Y allí fue levantado y Él tomó las llaves del infierno, y dice las Escrituras que destruyó los principados y las potestades. El diablo ya no es dueño de nada. Nada es nada. Amén. Lo que él llega a tener es cosas que ha robado. El diablo ya está acabado.
¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Entonces, no tenemos por qué vivir en angustia, hermanos. No tenemos por qué vivir en dolor. Tú solamente cree. Tú solamente crees porque tu hombre espiritual tiene el ADN de Cristo. Y si Cristo disfrutó de todo en la tierra, ¿cómo no lo vamos a disfrutar nosotros? Ahora analicémonos qué vida llevamos. Esa es la clave. ¿Qué vida llevamos? ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Vivimos en la palabra de Dios o queremos hacer lo que nosotros queremos? Nos olvidamos de la palabra, la guardamos, no tiene mucha letrita y mejor no la leo. Hebreos 1, del 2 al 3. Versículo 2 al 3. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces acá nos está hablando de lo que Cristo Jesús hizo. Fue su palabra la que creó todo el mundo, y es su palabra la que sostiene al mundo. Aleluya. Es su palabra la que sostiene al mundo. ¿Por qué no empezó el Espíritu Santo a crear el mundo? Él no tiene por qué trabajar. El poder está en la palabra. ¿Amén o no amén? Entonces, la palabra es la que hace efectivo. Trae de lo sobrenatural, lo trae a lo natural. El Espíritu Santo no tiene por qué trabajar. Él entró en acción. El Espíritu Santo está obrando en este creyente que está aquí, esperando que la palabra de fe, si esa palabra no es hablada, nada va a suceder. La voluntad de Dios es que todos sean sanados, prosperados, bendecidos. El diablo ha sido derrotado al escuchar y al hablar la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo está esperando que sueltes la palabra únicamente para ejecutarla, volar a la presencia del Padre y ejecutar, porque todo está en la palabra. ¿Por qué tengo que decir esas palabras? Tú no eres solo humano, habéis nacido de nuevo. Eres tanto Dios que está en usted. Eres, hermano. Somos dioses con D minúscula, porque tenemos el ADN de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Como humano que eres verdadero. Tú eres todo Dios. El hombre espiritual. No dejes que hablen mal de Dios. Cuando hablan mal de ti, hablan mal de Dios. No lo permitas, no dejes. Ni permitas cuando hablen mal de un hermano, no lo dejes. Córtalo inmediatamente, porque están hablando de un hijo de Dios mismo. Guarda esa palabra. Cuando Cristo estaba vivo era una parte hombre y una parte Dios. En su totalidad era Dios. Y nosotros hemos nacido de nuevo de esa simiente en su totalidad. Amén. Gloria a Dios. Hemos nacido a la imagen, en el nombre de Jesús, a la imagen de Dios. Cuando tú hables ese nombre, todos tus labios tienen que amoldarse. Cuando hablemos del nombre de Dios, del nombre de Jesús, todo, no solo los labios, sino todo nuestro ser debe de amoldarse a la vida de Cristo. Aleluya. ¿No? ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Tenemos que cambiar y tenemos que amoldarnos a esa vida. ¿Por qué? Porque soy un creyente. Digamos todos, hermanos, yo no dudo. Todos, repitan, levanten la voz, hermano. Yo no dudo. Soy un creyente. He nacido de Dios. Yo vivo en Él. He nacido de Él. La tomo. La tengo. Es mío. Y no la voy a soltar. Gloria a Dios. Esto es lo que hemos recibido
y en lo que nosotros tenemos que vivir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerda, hermanos, que aquí en la palabra, cada palabra es una cosa. Que esta palabra nos sirva para meditar verdaderamente y que lleguemos a cambiar para llegar a lo que Dios quiere.